Bueno, les damos la bienvenida a todos nuestros oyentes a su emisora Busco en Ti Radio, donde estás no es el final. Bueno, iniciando nuestra programación para este día, sábado, un día bien bonito aquí en la ciudad de Bucaramanga, Colombia, desde donde transmitimos. Me imagino que Panamá debe estar en igual de condiciones y bueno, vamos a ver que nos cuenten. Bueno, vamos a presentar nuestro segmento Salud Integral hoy con la doctora Rosaura Chávez desde Panamá. Ella tiene una invitada muy especial que, bueno, esas invitaciones de ella siempre son con historia, pero bueno, no vamos a contar historias hoy aquí. Venimos a aprender. Queremos que la doctora Rosaura sea quien presente a su invitada. Doctora Rosaura, muy buenos días y bienvenida. Muy buenos días. Bueno, sí, Jorge, podemos presumirte, mi invitada y yo, que tenemos un día espléndido en Panamá, divino, totalmente, muy lindo. Nuestro día con la doctora empezó hace ya varias horas, a las 3 de la mañana. Como dice bien la doctora, haciendo lo que nos encanta, trabajando en nuestro querido hospital. Y bueno, de ahí surge todo esto. Estoy muy agradecida primero con el Señor, porque Él siempre me tiene consentida y me pone las personas justas y correctas enfrente para que todo salga bien y en amor, como nos gusta siempre hacer las cosas. Y bueno, sí, es la doctora Yesibeth Rodríguez. Ella es egresada de la Universidad de Panamá, Nacional de Panamá y del Hospital Santo Tomás. Ella hizo su especialidad de ginecobstetricia en el Hospital Santo Tomás. Tiene ya 7 años haciendo y ejerciendo esta especialidad. Y el día de hoy la hemos atrapado para que nos hable de un tema muy lindo, muy sensitivo. Realmente es un tema que es muy importante en la vida de las mujeres, porque ya en este punto nosotros estamos ya en un poquito de conciencia de las diferencias que tenemos con el sexo opuesto o complementario, que me gusta más decirlo. Y entonces la menarquia o primera menstruación marca muchísimo la vida de nosotras las mujeres, mucho, y hay mucho de qué hablar en este tema, y por eso me atreví a invitar a una experta para que no se nos quede nada por fuera, para que ella nos ilustre con todo lo que ella sabe, y entre Jorge y yo vamos a exprimirla y a sacarle jugo. ojalá que, Jorge ojalá es que sea un experto buen sacando jugo. jugo. Será excelente, de verdad que sí, porque todo lo que Dios pone, lo pone justo y lindo. Así es de que, bueno, doctora, ¿qué nos puede decir? Bueno, no escucho muy bien por los audífonos, pero bueno, vamos a hacer todo lo mejor posible. O sea, cuando me habló de menarca, que habláramos algo de menarca, o que es la primera menstruación, antes de hablar de menarca tenemos que hablar de un término que se llama pubertad. Pubertad es el término que nosotros utilizamos los ginecólogos para determinar la transición esa de pase de infancia a una madurez sexual y reproductiva de una mujer o de un hombre, en este caso las niñas, ¿no? Y todos esos cambios fisiológicos que comienzan a ocurrir por cambios o maduración del cuerpo humano para entonces convertirse maduro para el fin que es una reproducción. Eso es lo que tenemos que conversar primero y tener bien clarito, que en un adolescente tenemos primero que pasar por ese proceso de transición que se llama pubertad. Y que no solamente termina con la menstruación o la primera menstruación, que es lo que conocemos nosotros como menarquia o menarca. Y que existen, antes de que la primera menstruación ocurra, existen además una serie de cambios hormonales y fisiológicos. Entonces, eso es lo importante de saber, y que nuestras niñas o todas las mujeres pasamos por ese proceso. Es un proceso fisiológico, es un proceso normal, pero que obviamente ocurre, puede ir ocurriendo en un periodo de tiempo que no es solamente un día, porque nosotros marcamos como la menarca como el primer día de menstruación en toda nuestra vida o nuestra vida ginecológica. Pero
eso comienza a ocurrir desde antes. Comienza a ocurrir desde que nuestro cuerpo tiene los primeros estímulos hormonales. Entonces es bien importante saber que la menarquia, como dije en la primera menstruación, pero eso es como el inicio de nuestra vida reproductiva, pero que es el final de una serie de cambios fisiológicos previos. Perfecto, qué bonito lo explica, doctora. Qué lindo y qué claro. Muy bien. Cuando nosotros llegamos en esta etapa, entonces, ¿qué es? Porque yo lo puedo recordar, pero la audiencia quiere saber, ¿cuáles son los primeros síntomas? ¿Cuál es lo primero que la niña empieza a quejar, a decir, que siente? ¿Qué son estos primeros síntomas, doctora? Ok. Los primeros cambios que nosotros vamos a observar, obviamente todo esto está comandado yo siempre lo digo, como por la máquina perfecta que es el cuerpo. Entonces, nuestro cuerpo internamente va a comenzar a tener cambios hormonales. Y van a comenzar a aparecer los primeros cambios, en este caso en la niña. Vamos a hablar de la niña porque yo soy ginecóloga. Así que comienzan a haber cambios que nosotros le podemos llamar telarquia, que son los cambios a nivel mamario, que existen 5 etapas, y comenzamos a ver un botón mamario más grande, un refortalecimiento de la areola, del pezón, hasta que son los primeros cambios, el botón mamario. Y podemos entonces ver la pubarquia, que es el desarrollo entonces del vello púbico y axilar. Son los primeros cambios fisiológicos que nosotros vamos a ver. Pero claro, existe el ensanchamiento de las caderas, un crecimiento, así como en los hombres se produce lo que es el cambio de voz, las mujeres tienen el desarrollo y el cambio corporal mucho más insinuado que en los varones, ¿no? Pero sí, definitivamente lo más llamativo o lo que más nos vemos en las niñas es el cambio a nivel de la telarquia, que es el cambio a nivel o el desarrollo mamario, y la pubarquia, que es el desarrollo de los vellos, tanto axilar como púbico. Perfecto. Entonces, ya una vez que nosotros hemos marcado cuáles son los primeros signos, los primeros síntomas de esto, hablemos de edades, doctora, porque eso a las mujeres nos angustia mucho, nos angustia. Sí. Yo comentaba en alguna ocasión que para mí fue frustrante que mi hermana menor menstruara antes que yo. ¿Cómo era posible? Exacto. Entonces, eso a ti te hace sentir como que no me estoy desarrollando adecuadamente, algo está mal conmigo. Recordemos siempre que en esta etapa estamos inciertos de todo, apenas estamos madurando en todo nuestro despertar y todo esto, ¿no? Entonces, ¿cuál es la edad? Quiero que las niñas se tranquilicen con la voz de la experta, doctora. Eso es bien importante, sumamente importante, porque sabemos que hoy en día nuestras niñas comparten muchísimo, van al colegio. Bueno, ahorita con lo de la pandemia es un poquito más difícil el compartir en los colegios, pero siempre están en comunicación, se hacen llamadas, se conversan, y obviamente ellas conversan de los temas, ellas hablan. Ok, mi primera menstruación fue, o tengo estos primeros cambios, y las que obviamente tienen un poquito más de retraso en el desarrollo, piensan, yo soy anormal, o algo me está pasando, o tengo algo que no llego a esa etapa. Entonces, todos esos cambios que yo les decía anteriormente, o les comentaba, que es la parte hormonal, se puede dar incluso desde los 8 años. Pero no necesariamente yo tengo que menstruar a los 8 años. Yo puedo iniciar mi proceso de maduración del eje hipotálamo, hipófisis y gónada, o sea, hasta nuestros ovarios, desde los 8 años, porque es un cambio hormonal lo primero que ocurre. Y luego vienen entonces los cambios fisiológicos, los rasgos corporales que nosotros vemos entonces ya en nuestras niñas para el desarrollo o la menarquia. Si nosotros hablamos de que una niña, una adolescente en este caso, me menstrua antes de los 8 años, yo entonces comienzo a hablar de menarca precoz, antes de los 8 años.
sea, porque el proceso lo podemos ver desde los 8 hasta los 13 años. Entonces, si yo comienzo a ver cambios muy tempranos, de antes de los 8 años, ahí podemos hablar de menarquia precoz. Obviamente hay que ver muchas otras cosas, hay que ver si existen causas fisiológicas o algún síndrome que me esté provocando que la niña tenga cambio fisiológico y tenga el desarrollo de la primera menstruación antes de los 8 años. Sí, hay un retraso entonces en el desarrollo de las características sexuales y de la primera menstruación después de los 13 años, incluso podemos extenderlo hasta los 15 años. Podemos hablar entonces de que existe una menarquia tardía. O sea que si estamos en ese proceso de 12, 13, 14 años y todavía estamos viendo cambios fisiológicos, como hablamos anteriormente, de la telarquia, o sea, el desarrollo de las características mamarias, y de la pubarquia, que son el desarrollo de vellos, entonces no nos debemos preocupar, porque estamos dentro del periodo en donde puede ocurrir el proceso de la primera menstruación. Si ya nos extendemos a más o menos los 15 años y no vemos desarrollo de características sexuales secundarias, llámese esto, como dijimos, las mamas y el vello, entonces sí vamos es una voz de alarma, algo está ocurriendo, hay que prender una lucecita y decir, ok, algo está pasando y hay que investigar. ¿Por qué hay que investigar? Porque algo debe haber en el eje que no le ha dicho al cuerpo, oye, despierta, aquí hay un proceso, es una niña que va a entrar en el proceso y se va al proceso normal de la madurez sexual. Y al final que obviamente lo que el cuerpo hace es que nosotros nos maduremos para tener una reproducción. Pero definitivamente hay que alarmas. Si vemos antes de los 8 años, y si no hay características sexuales ni desarrollo de primera menstruación hacia los 15 años. Siempre tenemos que investigar. Siempre y cuando no vemos características. Si nosotros vemos características sexuales entre los 13 y 14 años y aún no vemos una menstruación, podemos llegar hasta los 15 años sin alarmarnos. Pero si algo ocurre de que, oye, no hay ni cambios sexuales secundarios y no hay una menarquia, obviamente no va a haber una menarquia porque no hay un estímulo hormonal adecuado, hay que prender una lucecita de alarma, ok, aquí está pasando algo, hay que investigar. Hay que investigar. Y fíjese, doctora, casualmente, nosotros tenemos muy, muy cerca casos, porque yo no tengo varones, pero tengo sobrinas que son mis hijas. Y Claro. dentro de ellas, pues, se acercan mucho conmigo. Y, pues, la tía médico, ¿no? Tía, tía, yo quisiera, tía, ¿no? Y qué chévere porque uno les puede hablar como tía y les puede hablar como médico, ¿no? Y eso las tranquiliza mucho. Y específicamente sabe, doctora, que hemos tenido con esto de la pandemia, situaciones bien especiales con las niñas, ¿sí? ¿Por qué? Porque suponemos que es porque salieron de la rutina de estar yendo a la escuela, sus hábitos cambiaron y entonces muchas de las cosas les están alterando. Yo me imagino que usted en su consulta ha atendido este tipo de situaciones últimamente. Sí, esto obviamente esta situación inesperada que es la pandemia, que obviamente a todos nos agarró sin armas y sin cómo defendernos, sí ha hecho muchos cambios. Y es como yo le digo a mis pacientes y les digo a los papás y a las mamás de mis pacientes. Los adolescentes es una población bien especial. Y obviamente el encierro, el no compartir, el no realizar actividades que usualmente estaban, o sea, tenían que hacer o hacían, no participar en los deportes, en las actividades del colegio o en las actividades extracurriculares, ha hecho que la situación para el adolescente sea un poco más difícil. Y obviamente mucho más difícil, mucho más estresante, y todas estas situaciones de estrés tienen o provocan una alteración en mi eje hipotálamo, hipófisis, gónada. Y obviamente, al tener esa alteración en mi eje,
en mi estado hormonal normal, yo voy a tener cambios en mis menstruaciones. Y eso hace que tengamos periodos larguísimos sin menstruaciones o sin sangrados menstruales. Y eso hace que mi paciente adolescente, que ya está en ese, que ya pasó en ese, está en ese proceso de transición, de pubertad, tenga cambios drásticos. Y los cambios drásticos es que no me venga el periodo, porque es estrés. Entonces tenemos que reconocer situaciones alrededor de la niña, o en este caso, bueno, en este caso no son niñas, de la adolescente, que puedan provocar cambios en el ciclo menstrual. ¿Y cómo puede ser un estrés? Yo siempre hay que investigar cuáles son los estreses. Algún problema que tengan en la escuela, esta situación de dar clases por módulos o clases por video, es bien difícil porque te ponen fechas para entrega de los trabajos. Si nosotros decíamos que ir a la escuela era estresante, ahora mucho más. Estar pegado en la computadora casi 8 horas, 6 horas, es difícil para los adolescentes y estresa. Así que hay que investigar eso. Obviamente, el tener una vida sedentaria y no tener las actividades físicas que tenían los adolescentes o las adolescentes anteriormente, hace que mis adolescentes de estar sentaditas ahí en la computadora y con la vida sedentaria, se nos aumenten de peso. Y este aumento de peso hace que a nivel de las células adiposas de nuestro cuerpo, las niñas comiencen a producir un poco más de estrógeno y que estos estrógenos tengan efecto a nivel del útero y comiencen a tener entonces sangrados menstruales totalmente irregulares. O sea, o pueden hacerme periodos muy largos sin menstruaciones o ciclos muy cortos, que me sangren muchos días o que me sangren de ciclos de cada 15 días. Y eso sí no es normal. Entonces, obviamente, todas estas situaciones hacen que nuestras niñas se alteren porque piensen que algo está pasando mal en ellas. Hay que ver también si como dije, si aumentan de peso, si hay una situación estresante. Hay que investigar si tienen problemas de tiroides, si tienen problemas si han pasado una situación de estrés de la defunción o la enfermedad de un familiar cercano, también es importante investigar, porque estas niñas que tienen algún estrés, el eje se altera, y al alterarse, entonces hace cambio en los ciclos menstruales. Pero es importante investigar y permitirle a la niña conversar y hablar. ¿Por qué? Porque ellas a veces están claritas. Ellas dicen, yo estuve teniendo un ciclo menstrual normal después de cierto tiempo y hice algún cambio en mi vida y me regularicé. Aunque tenemos que hablar que regularizarnos es hablar después de 5 años de tener ciclos menstruales. O sea que no podemos hablar de ciclos regulares a los 2 o los 3 años de vida ginecológica. Nosotros tenemos que pasar 5 años para poder decir, ya ahora tengo ciclos menstruales regulares. Hablamos de vida ginecológica desde que tenemos nuestra primera menstruación o nuestra menarca. Entonces, obviamente se regularizan. Y si tenemos algún cambio drástico, aumento de peso, o me bajé mucho de peso, o estoy pasando por una bulimia o una anorexia, también voy a tener cambios en los ciclos menstruales. Entonces es importante investigar y dejar que las adolescentes nos conversen, porque siempre, como yo les digo, si ellas conversan y pueden, ya nosotros sabemos por dónde, o sea, dirigir nuestro manejo, nuestro tratamiento ginecológico en las pacientes que tienen alteraciones en los ciclos menstruales. Pero es importante que ellas no dirijan, porque nosotros podemos investigar científicamente todo, porque somos científicos. Pero ellas, generalmente el paciente te dice, o sea, me está pasando esto, y ellos nos dirigen la investigación. O sea, la investigación científica que tenemos que dar nosotros, ¿no? No sé si quedó ahí clarito. Sí, hemos hablado muchísimo con Jorge de todo esto que
que esta pandemia nos ha traído. Y esa es una de las cosas muy interesantes que nuestros adolescentes están dejándonos ver, ¿no? Y lo que usted dice, doctora, es, o sea, impactante. ¿Por qué? Porque yo no tenía por lo menos ese conocimiento de que teníamos que esperar 5 años para hablar de que ya tenemos o no alteraciones en nuestro ciclo menstrual. Qué buena. Y hay otras preguntas que han saltado ahorita, pero esas las voy a dejar de postre porque Jorge es muy preguntón, a él le encanta ese tipo de cosas, entonces se las voy a dejar. Bueno, Pero en realidad, con de lo pasar 5 años para poder entonces nosotros hablar de regularidad de los ciclos, eso sí es importante. ¿Por qué? Porque nosotros, o sea, nosotros somos yo siempre digo que somos un aparato maravilloso. El cuerpo humano es perfecto. claro, Entonces, perfecto. nuestro cuerpo, como yo dije anteriormente, se va preparando para un cambio. Entonces, existen esas pulsaciones o lo que yo le llamo eje hipotálamo, hipófisis, gónada, que es esa preparación, esa liberación hormonal. Entonces, obviamente, nuestras adolescentes pasan por ese proceso, o sea, todas las mujeres pasamos por ese proceso. Entonces, ese proceso, hasta que el cuerpo se adapte a que existe, o sea, cada ciclo hay una liberación regular o pulsátil de ciertas hormonas para poder llegar a una preparación. Acuérdense que cada ciclo nos prepara para un posible embarazo. Al no darse el embarazo, tenemos una menstruación. Entonces, obviamente en estos primeros 5 años, que yo digo de preparación o para hablar de regularidad del ciclo menstrual, entonces está nuestro cuerpo reconociendo y estabilizando ese ciclo hormonal mensual o usual. No digo mensual porque hay chicas que hacen ciclo de 25 días, hay chicas que hacen ciclo de 35 días, y eso está dentro todavía de la normalidad. Entonces sí es importante decir eso, porque a veces nosotras como mamás nos estresamos. Pero es que ella menstruó a los 12 años, pero todavía a los 12, o sea, menstruó a los 12 años, pero a los 14 años ya nosotras como mamás queremos que ellas tengan ciclos cada mes. Pero no podemos hacer eso, porque ellas todavía están en su proceso de adaptación. Y lo que podemos evaluar, y lo que nosotros como ginecólogos les decimos a las mamás, hay que calmarnos, hay que esperar que su cuerpo se adapte normal, o sea, que haga su proceso normal y haga su ciclo, su regularidad normal, porque yo no puedo exigirle a una niña que su ciclo sea igual que su hermana o su amiguita, porque cada cuerpo es diferente y cada cuerpo se adapta y madura de manera diferente. Entonces, eso hay que evaluarlo. Entonces, es normal que en esos primeros 5 años las chicas tengan ciclos irregulares, hasta que llegue un periodo en donde ya nosotros evaluemos y digamos, ok, ya hace ciclos de cada 21 días, o hace ciclos de 30 días, o hace ciclos de 28, o incluso hasta de 35. Y dentro de los 21 a los 35 días, yo puedo decir que son ciclos normales. Entonces, eso sí es importante aclararlo, porque uno se siente incómodo, o que digan un adolescente, no, doctora, es que yo tengo 15 años y mis ciclos mis sangrados menstruales me vienen cada 3 meses, o me vienen cada 2 meses, o me vienen 2 meses seguidos y después me vienen 4 meses que no me vienen. Eso es normal. Eso porque está dentro de su periodo de maduración. Y eso hay que dejarlo clarito, porque tiene que pasar un tiempo para que el cuerpo se establezca. Ok. Bueno, pues perfecto, doctora. Lo que nos restaría hablar antes de que Jorge ataque, lo que nos restaría hablar es de sus recomendaciones en esta etapa para las niñas, doctora. Sí, como yo le decía a unas pacientes hace un par de días, que a veces nos catalogan
de loca cuando estamos con las reglas, con las menstruaciones o los ciclos menstruales, porque definitivamente existen cambios, existen muchísimos cambios hormonales, y esos cambios van a provocar cambios emocionales. Entonces, obviamente, lo primero que yo recomiendo es reconocer en qué periodo de mi etapa ginecológica estoy. Primero, no asustarnos. Generalmente este proceso de transición es un proceso que a todos nos asustan los cambios. Entonces, no asustarnos. Si algún cambio no es usual, notificar y buscar ayuda médica. Lo otro es tener una muy buena alimentación, una dieta saludable, el ejercicio no en exceso, también es saludable para tener ciclos menstruales regulares. Si hay un periodo de prolongación para el desarrollo de las características sexuales secundarias, siempre tener y buscar un ginecólogo o un especialista para que me ayude a reconocer si existe un problema. Eso es importante, eso siempre es reconocer si existe o no. Y no asustarnos de si existen ciclos de amenorrea. ¿Amenorrea qué es? Son ciclos en donde no me venga el periodo menstrual, a pesar de que ya inicié una menarca. O sea, no asustarnos, porque si estamos en ese periodo de ciclos irregulares, yo tengo que saber que eso puede estar dentro de la normalidad. Entonces, no asustarnos. Y si existen sangrados menstruales muy abundantes, también determinar cuánto es lo abundante, porque a veces nos asustamos tan solo por decirnos que yo sangro los 2 primeros días mucho y me cambio de toallas sanitarias constantemente. Entonces, sí, pero ¿cuánto te cambias? ¿Cuánto sangras? Lo otro que yo lo que hago con mis pacientes adolescentes o con cualquier paciente que tenga alguna alteración del ciclo menstrual es que tener un diario menstrual. ¿Qué quiere decir eso? Es los famosos calendarios. Apuntar en algún lugar, en un calendario o en los apps que ahora están en los celulares inteligentes, el día que me viene mi primer día de menstruación o de ciclo, y contar cuántos días dura en cada mes. Y eso nos ayuda a nosotros los especialistas o los ginecólogos poder determinar cuánto dura, o sea, entre cada tiempo se produce la menstruación y cuánto es el sangrado. Eso es bien importante. Las chicas o nuestra población adolescente utilizan súper bien la tecnología y existen muchísimas apps para poder decir incluso que cuando estoy ovulando o cuando me viene el periodo o más o menos para cuándo debe venirme la menstruación. Así que ayudarnos con las apps o ayudarnos con un calendario o un diario menstrual para nosotros poder decir tienes o no alteraciones menstruales. Perfecto. Wow, gracias, doctora. Gracias, gracias. A ver, Jorge. Jorge, mira, doctora, a Jorge y a mí nos encantan los mitos y leyendas. Siempre nos encanta hablar sobre mitos y leyendas. Y créeme que en este tema hay mitos y leyendas. Tabúes también. Dios mío, todo eso. A ver, Jorgito, vamos. Así es, de verdad que así, como decía la doctora Rosaura, cada tema que es relacionado con nuestro organismo, con nuestro cuerpo, siempre se han creado mitos y leyendas. Así mismo. Y bueno, y podemos decir que a estas alturas de la vida, en pleno siglo XX, XXI, todavía existen. Y pensamos de pronto que las cosas han cambiado, que la tecnología nos ha invadido, que el conocimiento abunda, pero no, todavía siguen esos mitos y leyendas. Y yo creo que en este aspecto, yo creo que se ve mucho más. Se ve mucho más, ¿por qué? Porque yo creo que es la falta de educación que hemos tenido nosotros y realmente pues de pronto nuestros padres o nuestros abuelos, pues a ellos nunca les hablaron de esto así abiertamente, para ellos fue un tabú, yo creo que para ellos era algo como, yo creo que más algo tan normal del organismo lo convirtieron ellos como que si fuera un pecado.
como que hablar de eso realmente, no, es que ni siquiera de comentarle a sus mismos padres, porque yo creo que eso era como, hablándolo religiosamente, creo que eso era como una herejía, comentarle a un padre una cosa de estas. Pero bueno, una de mis preguntas es, lo que nos estaba hablando de la menarquia precoz y tardía. ¿Qué consecuencias tiene? ¿Tiene consecuencias o no tiene consecuencias? Porque de pronto una pregunta de estas es, la persona dice, yo no estoy menstruando constantemente y usted ya lo explicó, pero ¿qué consecuencias tiene realmente? ¿O Ok, tiene, sí, lo primero es, si ya determiné que la adolescente tiene una menarca o la primera menstruación o los cambios secundarios antes de los 8 años, hay que investigar la razón por cuál. Existen muchísimos factores de por qué se da esto, ¿no? Entonces, hay que poder investigar si existen problemas de algún problema hormonal, si existe un problema social que me haya determinado esto. Generalmente, como una consecuencia a futuro, depende de la patología de fondo. Va a depender de la patología de fondo o de por qué se dio esto, la menarquia precoz. Y o sea, ¿por qué les digo que va a depender de esto? Porque si yo tengo una alteración a nivel central, yo puedo decir es una menarca o una pubertad precoz que me termina en una primera menstruación antes de los 8 años por una alteración del eje hipotálamo-hipófisis. Entonces hay que investigar si a nivel hipofisiario, que es una glándula que se encuentra en la base del cerebro, tiene algún agrandamiento o ha crecido la liberación hormonal se debe a una condición específica de la hipófisis. Entonces hay que determinar eso y las causas de eso, ¿no? Ya serían entonces hacer otra serie de estudios o evaluaciones. Entonces está la otra que es la pubertad precoz periférica, que son los cambios o el desarrollo secundario antes de los 8 años. Entonces hay que investigar si existe esta causa, o sea, si la causa de esto es por algo periférico y esto va a depender específicamente por los estimuladores hormonales periféricos. Entonces, generalmente esto lo vemos en pacientes que son un poquito más rellenitas o gorditas. Entonces hay que investigar si algo a nivel hormonal periférico me está haciendo el cambio. Generalmente como consecuencia en la fertilidad no lo vemos, porque generalmente estos son pacientes que tienen ciclos menstruales. Lo que sí vemos que va a tener un punto importante en lo que es la fertilidad es la pubertad tardía, que es el no desarrollo de las características sexuales. ¿Por qué? Porque hay que investigar si existen síndromes que tengan o la ausencia de los ovarios, porque muchas veces hay síndromes que no tienen útero o un útero rudimentario o no tienen ovarios desarrollados adecuadamente, o también hay que investigar si la primera menarca no se da porque tengan un himen, que es en el introito vaginal esté sellado y las pacientes sí tengan ciclos menstruales con características sexuales secundarias bien desarrolladas, pero lo que tengo es un sello o un tabique en la vagina que me evite el sangrado menstrual regular. Entonces hay que investigar y hacer entonces los tratamientos adecuados. Pero lo más importante en la tardía, que es la pubertad tardía, es investigar si existe algún síndrome que me esté provocando el no desarrollo de las características sexuales secundarias y por ende no menstruaciones. Y esto es el que va entonces más tender a no tener entonces un proceso de reproducción satisfactoria o infertilidad. Ok, doctora, bueno, hemos hablado de la menarquia precoz y tardía, que es, digamos, cuando inicia antes o cuando inicia después de lo que se estipula que es la fecha recomendada. Ahora, ¿qué nombre se le da a esa, digamos, cuando la mujer ya deja de menstruar? Porque, Ok. porque yo creo que también
digamos, a preguntar la hago yo como hombre, porque he escuchado también que hay mujeres que dicen, no, yo dejo menstruar a los 40, a los 50, a los 60. Entonces, ¿por qué esa diferencia tanto? Está bien que fuera una diferencia regular, no sé, como 2, 3, 5 años, pero irnos como hasta 20 años de diferencia. ¿No es una diferencia muy grande? Sí, en realidad eso, como yo le estaba comentando anteriormente, eso va a depender de cada persona. Todos los seres humanos somos totalmente diferentes. Y eso también va a depender de la edad en que nosotros tuvimos la primera menstruación o la menarca, o sea, desarrollo de nuestras características sexuales. Siempre hay que recordar que nosotras las mujeres nacemos con la cantidad de ovocitos, que son los huevos que están en los ovarios, desde que nacemos. O sea, ya nosotros venimos con una cantidad de huevos que podemos reproducir en un embarazo estipulado desde que nacemos. Entonces, eso se van yendo o se van usando en cada ciclo menstrual desde que tenemos nuestra primera menstruación. Obviamente, si tenemos una menstruación es mucho más temprana, a los 9, 10 años, nuestro periodo de transición menopáusica, que es el otro extremo entonces de transición, que ya puede ser un poquito antes, puede estar entre los 45, 40 y 50 años, y si nosotros tenemos ciclos o inicia nuestra menarquia hacia los 13, 14 años, obviamente nuestra periodo de transición menopausia se puede extender un poquito más. Eso es lo que hace la diferencia. Así también como el uso de anticoncepción, que lo que hace también es que bloquea los ciclos hormonales usuales y provoca una anovulación, o sea que esos huevos no se estimulen. Y obviamente eso puede retrasar un poquito más nuestra periodo de transición menopáusica. Ok, Por eso se dan las diferencias. perdón, yo creo que la siguiente pregunta también es, yo creo que es uno de los mitos más grandes. ¿Por qué Ajá. se dice realmente que, digamos, que con el uso del tampón pueden perder la virginidad? Ok. Existen, bueno, en realidad eso es, hay que hablar de lo que yo le decía, el himen. El himen Membrana. es una parte, es una membrana exactamente, que se encuentra en el introito vaginal. El introito vaginal es ese espacio en donde está la vagina, o sea, donde están los genitales secundarios femeninos y el paso de la vagina. Generalmente esa telita o esa membrana en muchas pacientes no es una telita cerrada. Entonces, generalmente es como una membrana un poquito más gruesa alrededor de ese orificio vaginal. Eso es lo que, o en el introito. Generalmente no, o sea, con el uso de los tampones no hay pérdida de la virginidad, a menos que usted me diga que usted tiene un hime cribado, que es así como si usted viese una mallita, una malla, que tiene como perforaciones, y yo tenga que poner un tampón a través de esa mallita, obviamente se puede lesionar. Pero generalmente, en la gran mayoría de las pacientes o de las mujeres, no es una membrana. No es una membrana, es como un reborde un poquito más grueso alrededor del orificio del introito vaginal. Pero no hay pérdida. Incluso hay ímenes que nosotros llamamos como complacientes. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos colocar el tampón o puede tener una persona ya relaciones sexuales y vemos esa membranita en un examen ginecológico. Y es porque él no se rompe, sino es que es complaciente, como su palabra lo dice, permite el paso del pene en las relaciones sexuales o del tampón, sin tener lesiones en la membrana himenal. Ok, porque bueno, se dice mucho que la mujer puede también perder, o sea, si no la pierde con tampón, dice que la puede perder de pronto haciendo ejercicio o con una caída. Eso sí lo permite, es más probable que en sí que el propio tampón. Sí, 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 porque el tampón es delgado, o sea, generalmente o sea, uno puede, o sea, el tampón no es o sea, es bien delgadito. Me hubiera gustado tener uno aquí para enseñárselo porque no es grueso. Entonces sí se lo pueden colocar. Y ahora incluso hay unos tampones para las personas que hacen ejercicio, o sea que son mucho más delgaditos y son mucho más anatómicos. Así que no, pero no pierden
no se pierde la virginidad por eso. Bueno, otro de los mitos. Aunque no es usual el uso de tampones en las mujeres adolescentes que no han tenido relaciones sexuales. O sea, no es usual el uso. Okay. Son muy pocas las pacientes que lo utilizan. Okay. Cuando dice que no es usual, ¿significa que sí puede correr ese riesgo? Sí, sí lo pueden usar. Puede ser porque por el incluso, mismo mito, ¿no? Por sí, el mismo exacto, mito. es el mito. Porque las mamás le van a decir, tú estás loca, usted no se me va a meter nada ahí, Exacto, porque exacto. esto, porque el otro, y las abuelas menos. Exactamente. Así es de que yo pienso que eso tiene mucho que ver. Exacto. Y uno como mujer adolescente generalmente uno piensa que no, que con ponerse unas toallas sanitarias basta. Basta. No tienen las menstruaciones tan abundantes en la mayoría de las pacientes. Bueno, otro de los mitos, hay excepciones. Perdón, otro de los mitos grandes es el embarazo durante la menarca. Durante la menarca, ¿cómo así? Durante la adolescencia. En sí, un embarazo que se quede, digamos, durante la menstruación. ¿Qué riesgos, no riesgos, consecuencias, no consecuencias? Porque se habla mucho de eso y lo que se habla en sí no es algo muy bueno, no se dice nada bueno de esto. ¿Eso es cierto o no? O sea, en realidad, para que exista un embarazo, tiene que haber un ciclo menstrual en donde haya una liberación de uno de los óvulos y que yo en el momento de tener relaciones sexuales sea propicio para que ese huevito que nuestro ovario expulsó o se encuentre con el espermatozoide adecuado y se dé el embarazo. Si eso ocurre en ciclos cortos y se dé la ovulación en el momento preciso y que luego tenga una menstruación, eso es muy poco probable, porque generalmente cuando uno ya se da la fecundación de ese óvulo, el cuerpo ya preparado para el embarazo, para el ciclo menstrual, y sigue otro ciclo que es el de mantenimiento del embarazo, con el mantenimiento de la progesterona, que es una hormona, y con la liberación entonces de la beta-HCG, que es la hormona que nosotros medimos cuando hay embarazo. Eso a veces de que digan, no, pero es que yo me salí embarazada menstruando. A veces nosotros sabemos que las bases fisiológicas no. O sea, así generalmente cuando nosotros nos embarazamos, el cuerpo sabe que existe el inicio de un ciclo que no es el ciclo menstrual usual y que ya hay el mantenimiento de una hormona llamada progesterona y se comienza a producir la beta-HCG y se bloquea los siguientes ciclos, o sea, se bloquea el ciclo menstrual usual y se da entonces el del mantenimiento del embarazo. Bueno, voy con mi última pregunta, doctora Rosora, para que descanse. No. No, tranquilo. Ya hoy yo estoy sintiendo lo que él siente cuando yo le hago con permiso y no le presto el micrófono para nada. Ahora ya yo lo estoy sintiendo. Dan como especies de revanchas, ¿no? Bueno, mi última pregunta tiene que ver... Me está empujando, sacando. Exacto. Bueno, no, mi última pregunta tiene que ver con el tipo de comida, que hay mucha restricción o mucho mito y leyenda al respecto de ese tipo de comida que debe ingerir una persona o una mujer cuando está menstruando. Que esto sí, que esto no. ¿Es eso cierto o no? Sí, hay muchos mitos con respecto con las dietas, ¿no? Que no puede tomar ácidos, que no podemos, ciertas comidas en especial, muchos le hablan de los cerdos o el puerco, que no se pueden comer ciertas cosas, ¿no? Generalmente no es que existan restricciones, sino es que existen ciertas comidas que provocan un poquito más de procesos inflamatorios. Entonces, obviamente, te da mucho más dolor, un poquito más de cólico, y eso, más en eso. Pero como había comentado anteriormente, tener una dieta saludable es lo mejor, porque eso hace regularizarte los ciclos, hace estar dentro del peso adecuado y te hace tener ciclos menstruales regulares. Pero no, en realidad, con la dieta se hablan de muchas cosas, que los tés, que las comidas calientes, que
que siempre va a haber mitos con respecto a las comidas. Pero no, ahorita por lo menos tener una dieta saludable, eso te permite estar dentro de tu peso y te permite regularizar los ciclos menstruales. Pero es un mito total. Está muy relacionado también con lo que se dice que la mujer como que en esos momentos de esa menstruación se siente más débil. ¿Es eso cierto o no? ¿Me repite la pregunta que no la escuché al principio? Que se dice también respecto a, nos estaba hablando de lo que es esa dieta. Y también un mito realmente es que se dice que la mujer se siente muy débil mientras está en ese proceso. Sí, eso es totalmente cierto. Eso sí, existe algo de debilidad y eso es porque nosotros perdemos sangre. En cada ciclo menstrual perdemos una cierta cantidad de sangre y eso hace que siempre las mujeres tiendan a estar un poco más anémicas y en ese proceso dar como algo de debilidad, tener un proceso inflamatorio, que esos también andamos todos así como que no estamos como en tono, ¿no? O sea, siempre andamos con un poquito mareadas, pero es eso, porque perdemos sangre y estamos en un proceso inflamatorio y se libera una cascada de cascadas inflamatorias y obviamente estamos con un poco más de cólicos, con un poco más de dolor también se altera nuestro estado anímico, obviamente, ¿no? Pero es por los cambios hormonales. Sí, eso sí es cierto, andamos un poquito más débiles. Bueno, doctora Y Rosaura, mucho más en las pacientes que tienen sangrados menstruales abundantes. Ok. Doctora Rosaura, le cedo el micrófono para que no se sienta como que está fuera del micrófono, ¿ok? No, y qué bueno que me van a dejar despedirse, doctora. Mira, hoy me las ha hecho pagar. Normalmente ni aparece el pobre. Bueno, pero parece que es un tema interesante. Sí, de verdad que sí. Mira, realmente me ha gustado mucho y casualmente acabamos de hacer el anuncio ya un poco más formal del programa y eso era precisamente lo que yo le explicaba a nuestros queridos radio escuchas y público que nos acompaña siempre, que tratamos de traer los expertos porque entonces sí se agrega ese punto de que podamos resolver a ciencia cierta todas las inquietudes que se puedan tener. Entonces, ellos de alguna manera podemos tener retroalimentación después en las redes de lo que nos quieran preguntar y después resolver, ¿no? Y agradecemos infinitamente su presencia, doctora. Sabemos que está desvelada, que aunque sea lo que nos gusta y nos encanta, andamos con sueño. Estamos desveladas, pero felices de poder compartir lo que tenemos. Es un regalo del Padre siempre contar con personas como usted, tan decididas, tan entregadas. A mí me hubiera encantado que ustedes vieran la expresión de la doctora, 4 de la mañana no le importaba y felices de la vida haciendo los planes para el programa. Y eso quiere decir, pues, que estamos aquí de corazón, haciendo lo que nos gusta. Esta es otra faceta que nos encanta mucho compartir. Nos encanta, muchísimas gracias por habernos puesto este espacio y gracias, doctora, infinitamente. La comprometemos públicamente porque nos ha encantado esta dinámica para muchas cosas que todavía tenemos que hablar acerca de otros temas ginecológicos y obstétricos. Y nosotros llevamos un curso desde el neonato hasta el adulto mayor y ahorita estamos casualmente en lo que es adolescencia. Así es de que es por eso que hemos traído este programa a colación y seguimos más adelante con todo esto de ovarios poliquísticos, de otras cosas que a las niñas les asusta mucho y que es bueno que sepan del experto. Gracias, Sí, doctora. son temas que a las adolescentes les alarman, ¿no? Y, o sea, no le aclararemos el 100% de las dudas, pero por lo menos están un poco más claras de que hay situaciones que puede estar dentro de la normalidad y que no necesariamente tienen que estar teniendo alguna patología de fondo. Exactamente, y entonces poderles decir
en qué momento es que ellas deben entonces acudir a buscar ayuda. Porque muchas veces van mucho antes de lo que fuera necesario, precisamente porque no hay este tipo de programas que les adviertan tranquilas, tranquilas, por ahora todo está bien, o van muy tarde porque también se confían o piensan que es normal y esto y lo otro. Entonces pienso que esto es valiosísimo, doctora, de verdad, muchísimas Sí, gracias. yo soy bien pro en la parte de lo que es educación sexual en las pacientes y en los adolescentes. Hay que hablarles. A los adolescentes la tecnología ahorita permite que ellos busquen información mucho en las redes y en el internet, pero hay que sentarse a hablar con ellos, hay que escucharlos, hay que ver qué es lo que está por el proceso por lo que están pasando y nosotros ayudarlos a que el proceso de transición sea muchísimo más fácil para ellos. Claro, por supuesto. Sí, aclarar dudas es lo más importante. Sí, claro. Gracias, doctora. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, doctora Rosaura, muchas gracias. Doctora Jessy, muchas gracias también. Yo creo que sí, algo que decía que es alarmante para las jóvenes, sí, es alarmante para ellas, pero pues yo creo que también nosotros como padres hemos desviado un poquito la responsabilidad y somos los directamente responsables en educarnos Total. también para pues resolver esos problemas. Creo que ya pues en el caso de la mujer ya pasó por esa situación, de pronto no la pasó como con tanto conocimiento, sino que fue como hacía aprendizajes cortos, pero pues ya tenemos la oportunidad de darle una educación a nuestros hijos, lo que es la correcta y que realmente pues no tenga que ir a averiguar esa información por fuera, sino que todo lo tenga en la casa. ¿Y quién más idóneos que los padres para dar esa educación a nuestros hijos? Para educar correctamente de acuerdo a lo que nosotros creemos, a lo que hemos visto y a lo que nos ha sucedido en nuestras vidas. Así es que, bueno, muchas gracias, doctoras, ya las dejo descansar, se pueden ir a descansar ya les doy libre. Muchas Perfecto. gracias. Y bueno, los invito al próximo segmento de Salud Integral hoy, próximo miércoles a las 6:30 de la tarde. Gracias a nuestros oyentes y feliz fin de semana para todos. Igual. Hasta luego. Gracias. Saludos.